lo echaron al mar, llegó un pez grande y se lo comió al compadre. Unos dicen que era una ballena, la Biblia no dice eso, pero era un pez grande, quizás sí era una ballena. Pero dice la Biblia que estaba en ese lugar, que ya estaba subiendo el agua, que las algas quizá lo estaban ahorcando, y estando en ese lugar empezó a clamar desesperadamente. ¿Cuándo nosotros reaccionamos así? Ya cuando tenemos la agua hasta el cuello, ¿no? Ya cuando sentimos que ya no podemos más, entonces decimos: Señor, sí, siempre sí voy a ir, siempre sí voy a hacer eso, porque sabemos que ya no podemos más. Ya hemos intentado tantas y tantas cosas, ya hemos querido solucionar o hacer nuestro plan o salvarnos a nosotros mismos, pero el único que puede salvar nuestras vidas, tomarnos, darnos un llamado y enviarnos es nuestro Dios. La Biblia dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez. Para empezar, dice la Biblia que Dios envió viento a ese lugar y envió la tormenta. Yo sé que Dios puede calmar tormentas, pero también Dios puede agitar los mares. Y dices: ¿qué onda con eso? Porque a veces identificamos a Dios con la comodidad, e identificamos al diablo con el conflicto. Identificamos a Dios con la provisión, e identificamos al diablo como el problema. Pero sabes, a veces Dios permite que sucedan esas cosas para sacarnos de nuestra comodidad y de nuestra zona de confort, para que podamos voltear a ver a Él y que podamos depender totalmente de Él. A veces no entendemos las tormentas, pero no es que Dios sea un malo que permita porque no te quiere, sino porque quiere que voltees a Él. Yo me pregunto: ¿por qué Jesús permitió que hubiera un Judas en sus apóstoles? Si Jesús conocía todo, Él conocía el pasado y el futuro. Él sabía que en un momento Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, lo tuvo entre los seguidores. Él comía con Judas. No sé, Él lo veía y sabía: llegará el momento en que esta persona me traicione. Sin embargo, Dios estaba ahí conviviendo con él y demostrándole amor. ¿Por qué? Es que Dios incluso usa aquello que parece problema para completar su misión. Es que Dios usa incluso a los Judas para cumplir su propósito. Él dijo: necesito llegar a una cruz, e incluso aunque haya un Judas, yo cumpliré mi misión. Y ese es un Dios increíble, que a pesar de que estemos en una tormenta, Él puede redireccionar nuestra vida y nuestros pasos. Amén. Y es lo que sucedió con Jonás. Empezó a clamar y empezó a ver que no todo era problema, que Dios había provisto esa situación para reenfocar su llamado. Dice la Biblia que empieza a adorar a Dios y empieza a agradecer a Dios, y entonces Dios lo salva, y entonces Dios lo rescata. Y es que la gratitud es la puerta de entrada hacia la provisión de Dios. Dios tiene un plan. Aunque Jonás llegó un momento en que no confiaba más en Dios. Es más, el pez grande confiaba más en Dios que Jonás. Pero Dios tenía un plan. Y dice la Biblia que ese hombre va ahora sí a Nínive, llega a este lugar y empieza a decir: ¡hey! Si no se arrepienten, esta ciudad se va a acabar, necesitan arrepentirse. Y dicen que después de anunciar este mensaje, y no crees que estaba en buena onda diciéndolo, ¿no? Estaba ya enojado diciendo: arrepiéntanse, porque si no se va a acabar esta ciudad. Pero Dios es tan bueno que a pesar de nuestras malas actitudes, Él es sumamente soberano y Él es bueno. Y dice la Biblia que la gente escuchó este mensaje y que se pusieron en ayuno y que dijeron: vamos a voltear nuestra mirada en Dios. Entonces a ese lugar llegó el arrepentimiento, llegó la esperanza y llegó la salvación. Y después ya había cambiado todo, pero Jonás seguía con su plan. ¿Sabes? Jonás había salido del pez, pero no había salido de sí mismo. Él seguía aferrado diciendo: ¿cómo me trajiste a este lugar, oh Dios?
Y dice la Biblia que se fue a un lugar donde estaba un solazo como el de Obregón y se sentó en ese lugar. Se sentó ahí, hacía un calorón. Y dice la Biblia que estaba furioso. Decía: Señor, quítame la vida. Yo por eso desde el principio no quería venir a este lugar, porque yo sé que tú eres un Dios de amor y de misericordia, y que yo iba a venir a este lugar y que tú los ibas a perdonar. ¿Cómo es posible que tú perdones a estas personas? Estoy furioso, mejor quítame la vida. Y estaba furiosísimo porque el sol le pegaba ahí, estaba enchilado, como cuando tú estás ahí en el solazo y que ya no hayas que hacer y que buscas un raspado y dices: Señor, ¿dónde estás? ¿Sí? Estaba furioso. Y dice la Biblia que Dios empezó a construir, a hacer crecer una plantita, y creció esa plantita y le dio sombra. Todo estaba enojado y agüitado. Por un momento dijo: todo bien, Dios, te la voy a pasar por este rato, porque me estás haciendo el paro. Pero dice la Biblia que así como proveyó un pez grande, también trajo un gusano. Y ese gusano se empezó a comer la planta que le daba sombra. Y esa plantita estaba bien a gusto. No sé qué tipo de planta era, calabaza, algo así decía cuando estaba estudiando de calabaza. No sé si era así, pero eso decía. Estaba dándole sombra y de repente se acabó. Y dice: ¿qué onda? ¿Dónde está la sombra? Más enchilado se paró. Y le dice: ¿cómo es posible que me quites esa planta? Pobrecita planta. Quizás se puso a decir eso. Y Dios le dijo: ¿cómo es posible, Jonás, que tú tengas compasión por una plantita que a ti no te tocó ni esfuerzo y no pagaste nada para que creciera? Tienes tanta compasión y tanto interés en una planta que al final era lo único que querías, porque te estaba dando sombra a ti. No es posible que tengas compasión por una planta y no puedas tener compasión por una ciudad. Dice: esa gente que está ahí estuvo separada de mí. Ellos no sabían diferenciar entre su derecha y su izquierda. Sin embargo, aún con todo eso, yo los vi a través de compasión. Y es que así es Dios. Dios no es como nosotros. Jesús, cuando estuvo en este mundo y caminó, dice la Biblia que miraba a las personas como ovejas que no tenían pastor. Él los miraba a través de compasión a todas las personas. Me imagino que aquel que le decía: tú no eres el Mesías, y se daba la vuelta y se iba. Dios no lo miraba con rencor y con rechazo. Él los miraba a través de compasión, diciendo: ellos solitos son los que están alejándose de mí. Pero tenía compasión. Y en esta historia Dios quería enseñarle a Jonás que debía de amar a todos por igual, a sus amigos como a sus enemigos, que debía servir a sus amigos tanto a sus enemigos. Y es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana, que nosotros podamos amar a las personas, aunque nos caigan bien o no nos caigan bien, aunque nos respeten y no nos respeten, porque al final de cuentas el reino de Dios así es. Jesús dijo: si te dan una bofetada, pon la otra. Si te quitan la camisa, dale toda la capa, porque en el reino de Dios no se trata de competir, se trata de que Dios haga algo, porque al final el juicio es de Dios, la venganza es de Dios. Dios tiene todo bajo control. Mi tarea es amar a Dios, amar a las personas y ver a las personas a través de compasión, incluso aunque sean mis enemigos. Yo sé que este mensaje no es tan agradable y no va a tener tantas reproducciones en el live que acaban de hacer o tantos me gusta, porque a veces es complicado escuchar que nos digan: hey, ama al que te ofende. Hey, Jonás, ve a Nínive. Y a veces nosotros queremos correr a Tarsis porque no entendemos a ese Dios que tiene compasión por las personas. Pero sabes una cosa, tú y yo en un momento éramos enemigos de Dios, pero más grande fue su amor, su compasión y su misericordia, que Él fue a nuestro encuentro. Nuestra vida era una Nínive llena de caos, separada de Dios, pero Dios nos amó tanto que dio a Jesús, y Jesús estuvo dispuesto para intervenir en nuestra historia y vernos a través de compasión y de ese amor que sobrepasa cualquier ofensa, que sobrepasa cualquier separación. Si Dios nos amó y después de ser enemigo, Dios nos llama amigo,
lejos, y después de ser lejanos nos llama cercanos, y después de ser un siervo ahora nos llama hijos y nos sienta a su mesa. Entonces nosotros seremos esa iglesia que dice: yo voy a amar a todos por igual, a mis amigos y a mis enemigos, porque Dios tiene un plan para todos. Él no vino por justos sino pecadores. Seremos esa iglesia que sirve. Vamos, alguien puede ponerse de pie y decir: aquí estoy, Señor. Yo no quiero ir a Tarsis, yo quiero ir a Nínive, yo quiero escuchar tu voz y yo quiero atender tu llamado. Vamos, Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad. Oh sí, Señor, vamos. Jesús, fuerte soy, solo Él, roca es, sobre la tempestad. Oh sí, Señor. Jesús. Vamos, iglesia. Fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad. Dios no nos amó después de cambiarnos. Fue la experiencia de su amor el que trajo cambio y transformación a nuestro corazón. Y el mayor ejemplo de amor, de misericordia y de compasión es Jesús mismo. En esa cruz, a un lado de dos hombres asesinos, pecadores, con malas notas, con un currículum que no era bueno de declararlo, pero ahí hubo un corazón que se arrepintió y que dijo: yo quiero seguirte. Y Jesús le dijo: es lo único que basta. No importa lo que pasó atrás, hoy te recibo y te perdono. El día de hoy estarás conmigo, en el paraíso estarás a mi lado. Entonces, si hay un Dios que dio todo por salvarme, entonces habrá una iglesia que dará todo por servirle. Hay una iglesia que dice: aquí estoy. Oh, sí, Señor. Vivo por todos los siglos de la